esta mañana y en este momento estoy conversando con el director nacional de Educación Rural del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Limber Santos. Buen día, ¿cómo está usted? Bienvenido. Muy buenos días y muchas gracias por la comunicación. Un saludo a ustedes y a la audiencia. Bueno, un saludo muy especial, muy particular a usted. ¿Cómo está viviendo esta posibilidad de que se inicien las escuelas en la educación rural precisamente? Bueno, con mucha intensidad, como se podrán imaginar a estas horas, porque, claro, desde el anuncio del presidente de la República del miércoles pasado, se está trabajando en lo que podría ser la implementación de este regreso a clases en medio de muchos temores de parte de los propios docentes, de las familias, de los alumnos, de cómo eso se va a dar. Y en estas horas hemos estado en contacto con las autoridades políticas de la educación, con el presidente del CODICEN, Robert Silva, y también con las autoridades de primaria, con los consejeros de primaria, para, sobre todo, advertir que este universo de 973 escuelas, que son todas las escuelas rurales del país, excepto las del departamento de Canelones, eso es un universo muy heterogéneo, ¿verdad? Ahí tenemos escuelas que están, por decirlo en criollo, en el medio de la nada, pero también muchas otras que están sobre rutas nacionales, muy cerca de las capitales departamentales o muy cerca de las ciudades, donde los niños que concurren a esas escuelas viajan en transporte colectivo, viajan en ómnibus, y donde más del 80% de los docentes también o viven en la capital departamental o en una ciudad grande, y la mayoría viajan a la escuela rural en ómnibus. No hay que pensar que las escuelas rurales hoy en día es la escuela pequeña, que el niño va a caballos. Eso sucede en algunos lugares, pero en la mayoría de los sitios las escuelas tienen niños que viajan en transporte colectivo, y esa es una realidad también de ese universo tan vasto de escuelas, que son muchísimos, obviamente, casi 1000 escuelas. Todo indica que van a arrancar con las escuelas rurales, así como arrancó hoy la construcción, que también había muchos reparos, anunciaron que arrancaba y arrancó. Bueno, el anuncio del Poder Ejecutivo es ese, que el día 22, o sea, el miércoles de la semana que viene, estas 973 escuelas estarían comenzando, pero está muy claro también que en este marco todo es muy cambiante y que nos tenemos que atener a lo que nos digan las autoridades sanitarias en cuanto a condiciones de seguridad sanitaria, para que efectivamente todos los niños y maestros acudan a esas escuelas con la confianza de que no están corriendo ningún riesgo. Claro que todo esto es relativo, estamos en un tiempo de muchas incertidumbres y de muchos temores, pero por lo pronto en estos días lo que se está haciendo es un relevamiento de las distintas situaciones que tenemos de escuelas rurales, por ejemplo, escuelas muy grandes o escuelas con mucho alumnado, o que ese alumnado tiene que viajar en ómnibus. Esas escuelas tienen que ser consideradas o comiencen con un horario que no sea el horario habitual, sino con un horario reducido. Todas esas circunstancias todavía no están del todo definidas, pero lo estarán en las próximas horas, sobre todo atendiendo a que muchísimos maestros se han pronunciado también en las últimas horas, y este fin de semana en particular, rechazando la medida y manifestando esto que yo estoy diciendo, esta realidad compleja que afecta a las escuelas rurales, y yo creo que las autoridades están teniendo en cuenta todo eso para efectivamente poder recomenzar la actividad, que en algún momento va a suceder, sea el 22 o más adelante. Hay que estar preparado para ese regreso a la actividad presencial, pero todos entendemos también que debería ser en las mejores condiciones de seguridad, que en este momento no sabemos si las tenemos. ¿Ustedes han averiguado si en algún país en el mundo se empezó con las escuelas rurales en medio de esta crisis? No. Porque bueno, está todo el mundo mirando a otros para ver qué se hace y aprendiendo y sacando conclusiones. Yo no tengo antecedentes, pero bueno, no soy un experto ni mucho menos en estos temas. Ustedes que Claro. están en la trinchera, ¿averiguaron en qué país se hizo lo mismo que se pretende hacer acá? No tenemos, yo tampoco tengo ninguna constatación de un ejemplo similar. Creo que en principio no se ha dado de esa manera. Por lo tanto, es una medida, digamos, particular que se está intentando tomar en nuestro país. Yo creo que detrás de eso lo que debemos tener en cuenta es el conocimiento profundo de la realidad del campo.
Hay mucha gente que ha opinado estos días, sobre todo desde la capital del país, que muchas veces lo hace desde un desconocimiento muy profundo de la realidad rural. Y yo siempre digo, la realidad rural es una realidad compleja y es una realidad múltiple. No podemos hablar del medio rural o de la escuela rural en singular como si fueran todos los medios rurales iguales y todas las escuelas rurales más o menos iguales. Por el contrario, hay que hablar de los medios rurales. No es lo mismo una escuela en el medio rural de producción lechera en San José que una escuela rural de un contexto de ganadería extensiva en Cerro Largo o en Tacuarembó. No solamente por las distancias, no solamente por las características y tamaño de las escuelas, por la dispersión poblacional del campo, sino también por una cantidad de factores hasta idiosincráticos de cómo se manejan las personas, cómo se comunican, etcétera. Por lo tanto, en cada lugar tenemos realidades bien distintas. Yo en estos días estoy trabajando en lo que a mí me compete, que es la dirección del Departamento de Educación Rural, donde trabajamos la parte más técnico-docente y de apoyo pedagógico a los maestros. Esto de identificar departamento por departamento y caso por caso cuál es la realidad sanitaria de las escuelas, es decir, características de los edificios, disponibilidad de agua, y también temas vinculados con el acceso y las vías de transporte utilizados por maestros y niños para la llegada a la escuela, y los tamaños, que obviamente los tenemos, de escuelas que cuando decimos son grandes, y escuela rural grande es la que supera los 30, 40 alumnos y de ahí hasta superar los 100, donde uno a priori debería pensar que esas escuelas tienen un mayor riesgo para comenzar en condiciones de seguridad. Ahí vamos a tener que decirle a las autoridades sanitarias, a los comités de emergencia del Sistema Nacional de Emergencia departamentales, las características de esas escuelas y que nos den, esa seguridad que necesitamos para que efectivamente esto comience en esas condiciones que brinden confianza por lo pronto para las familias de los niños y los propios docentes. Por lo que he escuchado, por lo que he leído, hay algunas escuelas que tienen 3, 4 alumnos y otras que tienen más de 100. ¿Cuál sería la escuela que tiene la cifra con menos alumnos y la que tiene más alumnos en este momento? Bueno, por eso digo que estas 973 escuelas, todas las escuelas rurales del país, excepto las de Canelones, es un universo muy heterogéneo, porque efectivamente tenemos escuelas muy, muy pequeñas. El número mínimo que tenemos hoy es de un niño, porque como Uruguay no tiene, y felizmente no tiene número límite de niños para mantener una escuela abierta, la idea es, donde hay una escuela, donde hay niños, donde hay un niño hay una escuela, y lamentablemente por algo que excede a la escuela, que tiene que ver con el despoblamiento del campo, que además es un fenómeno muy viejo, que ya tiene muchísimas décadas en Uruguay, tiene que ver con esto de la inmigración del campo a la ciudad. Tenemos escuelas con un niño, son excepcionales, pero las tenemos, pero no tan excepcional es el siguiente dato. Nosotros tenemos unas 300 escuelas con 5 niños o menos, que es como el umbral crítico donde la escala es muy, muy reducida y donde esa escuela, si la tendencia decreciente de la matrícula se sigue dando, puede desaparecer en algún momento. Pero así como tenemos esas escuelas con tan bajo alumnado, y que son la mayoría, porque de las 1.100 escuelas que Uruguay tiene, unas 800 son de maestro único, es decir, hay un solo docente que es director de la escuela y maestro de todos los grados, y unas 600 tienen menos de 10 niños, de las cuales 300 tienen menos de 5, como les decía. Pero así como tenemos esas escuelas de muy baja matrícula, también tenemos otras que están muy próximas a las capitales departamentales, muy próximas a las grandes ciudades, donde los niños que concurren allí no solamente vienen del propio medio rural, sino que a veces vienen del pueblo, de la ciudad. Muchas familias deciden enviar a su hijo, en lugar de enviarlo a la escuela urbana que tiene más cercano, lo envía a una escuela rural, a veces por la propuesta educativa, por el horario, por varios factores. Por lo tanto, esas escuelas suelen tener muchos niños y en ocasiones más de 100 niños. Es decir, a veces una escuela rural termina no diferenciándose mucho de la escuela urbana, sí por el lugar donde se encuentra, pero no tanto por su funcionamiento, por el transporte y por la matrícula que tiene. Por eso es que digo que ese universo de las 973 escuelas es un universo muy heterogéneo. Hay dos situaciones que me han llamado mucho la atención, que han sido multiplicadas en los medios, dos opiniones, sobre las cuales le pido una reflexión. Una dice que lo que se pretende hacer con la escuela rural es casi lo mismo que se pretendió, y ahora se dio un paso al costado, en Francia,
pretendían probar la vacuna contra el coronavirus en África, y esto generó una gran polémica. Hay gente que plantea que lo que se pretende hacer con la escuela rural es lo mismo que se pretendió hacer desde Europa con la vacuna del coronavirus. Y hay otra gente que dice que en realidad van a abrir primero las escuelas rurales que el resto de las escuelas, porque estamos en plena producción de la cosecha de soja, la cosecha de maíz, la cosecha del arroz, y quieren dar una señal de continuidad. ¿Usted qué piensa de estas dos situaciones que seguramente habrá leído? Sí, en estos días mucho se ha manejado en cuanto a opiniones. Yo creo que hay muchas opiniones que están también muy atravesadas por, naturalmente, y es muy comprensible, el temor de muchos compañeros de la sociedad en su conjunto, de los padres, de los niños que deben mandar sus hijos a la escuela, y es muy comprensible porque, bueno, es una época de gran incertidumbre. Nadie tiene a ciencia cierta, digamos, la verdad sobre cuál va a ser la proyección próxima de toda esta situación, etcétera. Entonces estamos todos a la expectativa. Esas dos cosas yo las escuché. Yo no creo que ninguna de las dos cosas sea, digamos, sea verdad en absoluto. No debo pensar que no, obviamente, que en realidad se está pensando en lo mejor, en el escenario mejor, y se piensa que comenzar por las escuelas rurales implica un menor riesgo porque justamente las escuelas rurales están en lugares con menos contacto con el resto de la sociedad, y yo creo que es sobre esa base que se ha optado por tomar esa decisión. Yo creo que va por ahí. Lo que yo advierto, y eso se lo he dicho a las autoridades políticas de la educación, yo no tengo un cargo político, mi cargo es absolutamente técnico, y por lo tanto es mi deber informar sobre lo que sucede e informar sobre el conocimiento que nosotros como maestros rurales tenemos por trabajar en esa realidad. Es que no se puede pensar que la escuela rural está aislada y desconectada del mundo y de la sociedad. Hoy en día eso no es así, porque los medios de transporte y los medios de comunicación felizmente han avanzado mucho en los medios rurales, y hay mucho vínculo campo-ciudad. Permanentemente hay un flujo campo-ciudad de mercancías, de personas, de información, de tal modo que hoy no podemos concebir a la escuela rural como aislada del resto del mundo. Muy por el contrario, la escuela rural forma parte de la sociedad desde el punto de vista físico, conceptual, forma parte de todos nosotros, y por lo tanto, en ese sentido, yo creo que los mismos riesgos que se puede correr un servicio que está en el medio de la ciudad, también lo podemos tener abriendo una escuela rural. No estamos exentos de ese riesgo, sobre todo pensando en, por ejemplo, estos dos elementos que yo señalaba. Muchos niños viajan desde la ciudad o viajan desde un medio urbano, y los docentes, en más de un 80%, los docentes rurales, no viven ni en la escuela rural ni en el medio rural, sino que viven en la capital departamental, y se trasladan todos los días o 2 veces por semana. A veces se trasladan el lunes y vuelven el viernes desde la capital departamental. Por lo tanto, pueden eventualmente ser vectores del virus aún sin saberlo. Y es sobre la base de esos temores, muy fundados, obviamente, porque esa es la realidad de la que estoy describiendo, que se emiten opiniones como esta que tú señalabas. Pero otras también que no va a esos extremos, pero que son muy entendibles y atendibles, como las de las distintas filiales de la Federación Uruguaya de Magisterio, que en estos días se han pronunciado en contra, o los médicos rurales, que luego fue una posición refrendada por la Federación Médica del Interior, que también señala justamente esto de los riesgos, sobre todo vinculados con esta diversidad de situaciones que tenemos en las escuelas. En el cierre de la charla, lo consulto por otra área de esta decisión, más allá del elemento sanitario. Hoy justo estaba reflexionando con el aislamiento social. Aquí un doctor del Mar Rodríguez, que es columnista de Mariando, plantea que es un disparate plantear eso. Hay que hacer un aislamiento físico, pero no un aislamiento social. Bajo ningún concepto se puede permitir eso, porque es un tema también cultural. En ese marco, en el tema cultural, en caso de que finalmente empiecen primero las escuelas rurales que el resto de las escuelas, ¿es una buena señal o profundiza una grieta, ya que se ha impuesto este término argentino para tantas cosas aquí en Uruguay?
Sí, yo desde el Departamento de Educación Rural y como maestro rural desde hace muchos años vengo señalando que no nos hace bien esta dicotomía campo-ciudad, que digamos que en el Uruguay durante muchísimo tiempo se ha dado, justamente por esto de que integramos todos una misma sociedad. A ver, hace muchos años, en el año 1933, fíjense de qué época estoy hablando, pocos días antes del golpe de Estado de Terra, los maestros rurales se reunieron en Montevideo en un congreso que fue convocado por las autoridades de la educación y se les dio un tema para que discutieran, y el tema era algo así como ¿qué puede hacer la escuela rural de forma tal que influya para evitar la despoblación del campo? Y los maestros rurales se pronunciaron ahí por primera vez en algo que yo considero es la base conceptual y teórica de lo que más adelante sería la pedagogía rural, sostenida por figuras tales como la de Julio Castro, que fue, digamos, la figura más importante de esa concepción pedagógica, pero también de Miguel Soler, que hace un par de días cumplió 98 años en Montevideo y estuvimos hablando con él y sigue trabajando con nosotros, figura emblemática del magisterio rural, y que siempre sostenían junto con otros, Agustín Ferreiro, Reina Reyes y tantos otros que los docentes muy bien conocen porque son figuras trascendentes de la pedagogía rural y latinoamericana. Allí decían, bueno, la escuela rural en realidad con respecto a este fenómeno de la despoblación del campo poco puede hacer porque es un fenómeno multicausal, complejo, estructural. La escuela puede aportar en procesos de cambio, pero no se le puede pedir a la escuela que transforme la sociedad y que transforme fenómenos tales como la tenencia de la tierra, por ejemplo, que obedecen a circunstancias estructurales, económicas y políticas que están mucho más allá de la escuela. Con eso quiero decir que en realidad el mundo de lo rural y el mundo de lo urbano, lejos de diferenciarse, deberían acercarse, teniendo en cuenta que cada universo tiene sus particularidades, que el mundo rural mantiene sus características culturales, sociales, productivas, de idiosincrasia, de comunicación, de expresiones, sin duda, tiene una identidad propia, tiene factores identitarios que son propios, pero eso no quiere decir que sea un mundo aparte, sino que lo debemos concebir como integrado a la sociedad y lo debemos concebir de un modo tal que todos nos sintamos parte de ese mundo. A veces, y muchas veces, uno dice, bueno, que el niño rural conozca la costa, conozca el capital departamental, que conozca el funcionamiento del mundo urbano como un valor. Y eso está bien, porque el niño rural debe conocer mundos que vayan más allá de su vida cotidiana y de su entorno cotidiano. Pero si estamos de acuerdo con eso, también debemos estar de acuerdo que el niño urbano debe conocer lo rural, debe también trascender su entorno urbano y expandir su mundo también hacia lo rural y tener claro de dónde viene un producto, de dónde viene una tradición cultural, de dónde viene una manifestación artística. Y en ese sentido es donde lo rural y lo urbano debe acercarse para beneficio mutuo. Y ahí, sin duda, la escuela y la educación tienen un lugar imprescindible. Le agradezco mucho su tiempo y los elementos que aportó esta mañana para que nos quedáramos reflexionando realmente. Muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes por el programa y gracias a toda la audiencia también.